Me gustaría empezar con una frase que dijo nuestro primer presidente, el general Juan José Flores. El patriotismo no es solo un sentimiento, sino una virtud que debe guiar nuestros actos. Reciban un cordial saludo de mi persona. Mi nombre es, como lo mencionó el doctor Suquillo, Cristian Pacho Ortega. Agradezco a quienes me han permitido estar en este espacio para hablarles sobre el tema de investigación que estoy realizando, el cual es la realización de un documental enfocado en el conflicto de la Cordillera del Cóndor, que se le conoce como Guerra de Paquish. Si bien ya hay libros, ya hay unos, me parecen 3 o 4 libros, y no es por minimizar, hay un montón de detalles que faltarían y pienso que se debería mencionar, como por ejemplo está el hecho de que el primer refuerzo fue hecho por el personal de aspirantes que estaban en el curso del soldado. Eso, por ejemplo, libros que hay no lo menciona. Pienso que también es importante de conocer los rostros de quienes nos defendieron, quienes estuvieron en la retaguardia, quienes apoyaron directamente en Zamora, por ejemplo, la ciudadanía fue de gran apoyo y en todo el Ecuador. Por ejemplo, la Fuerza Aérea también se conoce erróneamente que no contribuyó mucho, pero de hecho hay un montón de detalles que en mi investigación me he dado cuenta que, por ejemplo, es uno que se realizó un combate aéreo el 28 de enero de 1981. Yo he tenido la oportunidad de hablar con uno de los pilotos peruanos y él me confirmó este hecho. Aún no he podido hablar con los pilotos ecuatorianos, pero espero en algún momento poder. Lo que realizó la Armada, que me habían comentado que se habían topado con un submarino peruano, obviamente, y para disuadirlo que no entre a aguas marítimas ecuatorianas, le habían disparado unos torpedos. Por ejemplo, estas cosas en ningún libro están. Y pienso que todavía hay un montón de detalles que no se sabe. Para los familiares de los caídos, los cuerpos llegaron recién a finales del año 81. Eso, por ejemplo, en ningún libro está. Me imagino lo terrible que fue para la familia tener a sus hijos en otro país, ¿no? Y ellos me habían mencionado que los peruanos se los habían llevado como trofeo de guerra. Imagínense eso, lo terrible que fue para la familia saber todo eso, y pienso que también es importante mencionarlo. Me comentaba la hermana del héroe nacional Daniel Martínez que para ellos su mamá estaba destrozado el día de la condecoración, pero ahí, firme y representación de su hijo. Entonces, así hay también un montón de detalles que pienso que es importante mencionarlos en este documental que estoy haciendo, y que mejor que poder entrevistar a quienes estuvieron ahí. Mi plan de investigación es, y como lo he venido realizando ya desde inicio de este año, es entrevistar a los combatientes o a los familiares de los fallecidos para así tener un testimonio de primera mano de las cosas que pasaron, ya que mientras esto pasaba en la retaguardia, también pasaba esto en el frente de batalla, para así tener detalles desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y también, como digo, en la población, ya que en la población, por ejemplo, se recibían bastantes suministros, vacas, y un montón de cosas más que en apoyo al esfuerzo bélico. Me comentaba el sargento Víctor Peña. Él me decía que después de que el helicóptero ya llegó a la cordillera del Cóndor, saliendo del destacamento de Machinaza, ya que había presencia de mucho neblina y todo eso, les tocó esperar 3 días más en la cordillera del Cóndor. Imagínense cómo fue para ellos estar ya con la esperanza de que llegó el helicóptero y aún les tocó esperar 3 días más para que sean evacuados. Entonces ahí es lo importante de tener las entrevistas de los protagonistas de esto, y también el material gráfico, que son fotos y videos, ya que es muy escaso. Otra cosa que me había mencionado, un combatiente me dijo que después del 81 llegó la guerra del 95 y realmente quedó a segundo plano. Hacen marchas, pero en honor a los caídos del 95, pero ¿qué pasa con los 81? Me decía la hermana del héroe nacional Daniel Martínez, que en ningún momento lo mencionan en la marcha que realizan. Entonces, eso me parece muy injusto, ya que cayó él en defensa del territorio nacional. Y en su ciudad natal, Paccham, el nombre que tiene una estatua no es el correcto. Ahí tienen Manuel Martínez cuando el nombre de él es Daniel Martínez. Y lo mismo en Zamora, hay un redondel que antiguamente estaba un busto en honor a Daniel Martínez y actualmente está por la Chapetona, que es un ser inventado. Me parece que es deshonroso haber quitado el busto de Daniel Martínez y poner a que solo fue algo mitológico, no existe. ¿Por qué un documental? Tristemente, los ecuatorianos no nos gusta leer, entonces pienso que para una mejor narrativa es mejor un documental, en video obviamente.
¿Por qué hago esto? Yo crecí en un hogar donde abundaban muchas historias de patriotismo. Como lo mencionó el doctor Suquillo, mi padre estuvo en la guerra del 95. Crecer con esto para mí ha fomentado un deber, porque dije yo tengo la convicción de hacer esto, yo tengo la capacidad. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y es por eso que a lo largo de este año, por diferentes partes del Ecuador, recopilando información, entrevistando y conocerlos a ustedes para dar a conocer mi trabajo y también pedir su colaboración. Es muy importante porque, como digo, si bien hay libros, solo se mencionan unos cuantos personajes, cuando en realidad fueron muchos personajes. Solo los condecorados de Cruz al Mérito de Guerra fueron 46, me parece. Entonces pienso que ahí hay bastantes testimonios, bastante cosas que se deben mencionar. Los nombres están escritos de estas personas, pero también pienso que es importante que conozcan los rostros de quienes nos defienden. Una cosa es ver el nombre de alguien, pero otra cosa es ver el rostro. Me gustaría mostrarles el tráiler del documental que estoy realizando. Tengo pensado publicarlo el 22 de enero del siguiente año en conmemoración del conflicto. Esta es la historia de la guerra de Paquisha, uno de los conflictos que sacudió al Ecuador. Como ven, material y de cómo de fue diferentes todo. fuentes. Hemos sido y somos objeto de una nueva agresión de nuestro país vecino del sur, el Perú. Después que cayeron, el ejército peruano los había llevado a su país como bandera de triunfo. La última vez que tuve la suerte de compartir con él y vernos fue cuando nos llegaron hasta Mayaico a la base. Ahí fue la última vez que yo lo vi. Le subimos al helicóptero que le saque, nosotros nos fuimos a ocupar posiciones. Ingresaron sin previo aviso casas y 4 helicópteros artillados, lo mismo que empezaron el bombardeo. Están listos a defender y siempre han estado y han manifestado de la manera más espontánea todo su deseo de cumplir con la obligación cívica que tenemos todos los patriotas ecuatorianos. Veo que yo no le quería ni soltar cuando llegué, le abracé y lloramos juntos. Sufrió mucho, pues a ver a sus compañeros que quedaron y los que pudieron salir. Nos mantenemos en las posiciones, no somos ofensores, defendemos lo que tenemos. Este es el borrador del documental que pienso hacer. Faltan afinar algunos detalles, lo voy a publicar el 22 de enero en diferentes plataformas. Como ven, hay bastante material gráfico recopilado de diferentes puntos, que la verdad para mí fue una sorpresa encontrarlo, ya que consideraba que no había mucho. Espero y me colaboren con las entrevistas. Yo me organizaría para viajar a los diferentes puntos donde vivan ustedes. Yo este fin de semana voy a quedar aquí en Quito. Soy de la ciudad de Zamora. Les agradezco mucho por el espacio que me han conferido y también por la atención que me han dado, ¿no? Eso nomás. Muchas gracias. Mil gracias, señor Pacheco. Le deseo toda clase de éxito. Dios bendiga su trabajo, su inteligencia, su ánimo y su predisposición para continuar con su meta y las demás que se proponga o las tenga proyectadas. Así que reitero mi gratitud, mi agradecimiento personal y también creo que con el permiso de ellos, de la sala, mi agradecimiento infinito hacia su persona. Acá mi querido doctor Vicente Bonito, que nos ha dado, yo aquí la considero mi casa en Quito también, sí, porque nos apertura, nos da la bienvenida y nos acoge en realidad como en su casa. Lo ha hecho y lo hace con todas las personas que hemos tenido la oportunidad de conocerlo y participar. Así que, señor Pacheco, siga adelante, siga con su trabajo. Nosotros no lo hemos de reconocer, pero creo que Dios sí lo hará a través de las diferentes situaciones y de las diferentes formas y generosidad que Él tiene para nosotros, para sentirnos como personas, como humanos. Y yo creo que la mejor gratitud del ser humano, la siento yo, la digo, es compartir la vida, compartir
lo material, compartir lo espiritual y compartir el trabajo y la voluntad con nuestros semejantes. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Y tener esa gran voluntad, siendo tan joven, dedicarse a una labor tan importante y en realidad es digno de felicitarlo, de agradecerlo y un sincero aplauso, un abrazo de frente. Es una persona respetable de la juventud porque hay muchos, casi no existe la juventud que se interese en el sentimiento cívico y resalte las actitudes, los actos heroicos de sus ciudadanos. De mi parte le agradezco infinitamente y llévele esta felicitación a su padre, a su madre, a toda su linda familia, de sus amistades. Y le exhorto a que siga así, que en realidad usted es un baluarte y será el ejemplo de la juventud y se lo llevaremos en el recuerdo de nuestros corazones. Un honor. Nuestra unión es nuestra verdad. Aquí se hacía un hombre en la historia de dignidad que nunca morirá. Aquí se hacía un hombre en la historia de dignidad.